Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Alabamos y glorificamos a nuestro Creador por darnos el privilegio de compartir con ustedes el estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos trabajando con ustedes en esta semana la lección número 6, los dos testigos, y para el día de hoy vamos a compartir un tema de mucho interés. La verdad triunfante es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, por lo que hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, la Santa Palabra de Dios. Nos place saludar en esta hora al Pastor Cristian Veras, quien está aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, un saludo cordial y afectuoso como cada día. Que el Señor continúe derramando bendiciones en usted y los suyos. Gracias, mi estimado amigo. Qué bendición en este día poder recibir ese saludo afectuoso y la bendición que desea para este siervo, para mi familia. De manera que yo deseo lo mismo para la suya, pastor, para usted, que Dios lo colme de salud y bendiciones en abundancia. Muchísimas gracias. Valoramos mucho ese importantísimo saludo. Muchas bendiciones también. Amén, amén. Quiero enviar en esta ocasión un saludo a mi hermano Lenin, la familia Cabrera Paniagua en la iglesia de Broadway Spanish en New York. Lenin, mi hermano, que Dios te bendiga. Saludos a ti, a mi querida hermana Isi, también a Lenny, a Lucas, a Isaí, a Caleb y a Josué. Saludos para la familia Cabrera Paniagua ahí en Broadway Spanish en Nueva York. Que Dios esté con ustedes. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Salvador. Querido Padre, gracias infinitas porque nos permites en esta hora poder hablar contigo. A través del estudio de tu palabra, dirígenos y que tu mano poderosa siga bendiciendo Radio Amanecer en Estudio, de tal forma que aquellos que escuchan no solo este programa, sino la emisora, puedan recibir de parte del cielo bendiciones en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En este día tenemos un título muy importante: La verdad triunfante. Está mirando ahí rápidamente lo que es el título general de la lección, que habla acerca del gran conflicto, y por lo estudiado durante todo el trimestre, nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene una profecía muy interesante, y es que en este gran conflicto, la lucha entre el mal y el bien, sucede que como protagonista de la historia bíblica, Jesucristo en el centro de todo, el conflicto cuando llegue a su fin, pues veremos nosotros como esos filmes que se nos ha enseñado, donde dicen que el protagonista no muere. En este caso no estamos hablando de un filme de película, no estamos hablando de alguna telenovela de esa que uno acostumbra a ver, donde después de muchas luchas y cosas, al llegar al final, el protagonista de la historia es quien vence. En este caso, el protagonista en este gran conflicto que estamos viviendo, definitivamente, y lo reiteramos de nuevo, es nuestro Señor Jesucristo. Y esto le estamos diciendo así porque al revisar la palabra de Dios, la Biblia, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hemos estudiado en esta semana, nos damos cuenta que testifican ciertamente que nuestro Señor Jesucristo será victorioso. Y a pesar de los ataques que encontramos del enemigo, definitivamente, señores, que la obra de Dios en esta tierra llegará a su punto final con un punto glorioso. El Evangelio va a predicarse a toda nación, tribu, pueblo y lengua, como dice Apocalipsis 14:6,
y el gran conflicto entre Cristo y Satanás va a terminar cuando Cristo definitivamente derrote completamente los poderes del mal. Eso es lo que estaremos viendo en la lección del día de hoy. Así es, y el principal propósito del libro de Apocalipsis es la victoria de Cristo, el Cordero, sobre Satanás y sobre sus aliados. Se ha tergiversado, pudiera decirse a grande escala, el concepto principal del libro de Apocalipsis. Se ha pensado que Apocalipsis, en él se le debe dar más énfasis a Satanás, porque usted engrandece al diablo cuando solo lo habla de él. Satanás es un ser poderoso, pero no es más poderoso que Dios, y su poder está limitado y sujeto al poder divino. Por eso Cristo vence a Satanás en el Apocalipsis, y este es el propósito del libro, la victoria de Cristo, el Cordero, y de sus aliados contra Satanás y sus aliados. La verdad triunfante significa que finalmente Cristo vencerá a Satanás en todos los escenarios y que la verdad saldrá a la luz, es decir, la verdad va a prevalecer. Importantísimo, pastor, de que Apocalipsis 14 está dentro del contexto mismo, en el mismo centro del libro de Apocalipsis. Es el propósito principal, porque la forma en que Dios va a vencer el mal es a través del mensaje de los 3 ángeles. Y allí contrarresta Cristo al poder del enemigo con todo lo que esto trae. Nos está hablando entonces, pastor, de que en Apocalipsis 14:6 Dios está definitivamente dando respuesta en el gran conflicto a Satanás y a todas sus estrategias para hundir a la humanidad en el mal. Apocalipsis 14:6 que usted cita tiene un punto muy importante, y es la predicación del Evangelio. Uh-huh. ¿Qué significa la predicación del Evangelio para nosotros darnos cuenta entonces que ahí se pone como un punto para vencer a Satanás? La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Y buena nueva era algo que se daba en el contexto de guerra en la antigua economía judía. Cuando un rey vencía, enviaba un mensajero corriendo a caballo, velozmente, a llevar la noticia al pueblo de que había vencido la batalla. Y era una buena noticia porque el rey enemigo, el rey invasor, podía entrar a la ciudad, matar a mujeres, niños, como la historia registra frecuentemente, y entonces hacía un cataclismo en la ciudad. Cuando llegaba la buena noticia de que el poderío de ese enemigo había sido neutralizado, entonces todo el mundo gritaba en algarabía porque no tenían peligro, sus vidas estaban salvadas. Eso es buenas nuevas. En el contexto de la salvación, la buena nueva es similar, y es que el enemigo, como invasor de la humanidad, vino a derrotarnos, a engañarnos, y a través de Adán y Eva fuimos seducidos por él en el jardín del Edén, pero Cristo vino y guerreó contra el enemigo para darnos libertad, y esa libertad es llevada como la buena nueva, presto por 3 ángeles en Apocalipsis 14, que están diciendo al mundo que Cristo venció a todos los poderes del enemigo y que nos ha traído como resultado de eso vida eterna. Este pasaje de Apocalipsis 14:6 tiene una estrecha conexión en lo que el Señor dice en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Haciendo un recuento de lo que nosotros ya habíamos estudiado aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, vamos a recordar, comienza con un intento de Satanás mediante la Revolución Francesa, estudiamos anteriormente, de destruir lo que es la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios, cuando estamos hablando acerca de la muerte de los testigos. Pero notamos que el capítulo 11 termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Es un estímulo para todos los que sobrellevan esas duras pruebas por causa de Cristo y de su verdad,
Y por eso es importante siempre tener en mente lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Importantísimo, pastor, en este momento que pudiésemos nosotros retroceder una vez más a este capítulo 11 del libro de Apocalipsis y ver una verdad maravillosa que se encuentra registrada en los versículos del 15 al 18. Si usted me permite leerlo para que luego usted entre en los comentarios, sería muy importante. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Él en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu poder, tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Esa es la declaración de Apocalipsis capítulo 11, los versículos del 15 hasta el 18. Así es. Es importante, pastor, estimados amigos, que en Apocalipsis el capítulo 11 está hablando en el contexto del séptimo ángel. Y ese contexto del séptimo ángel nos está llevando, por supuesto, al tercer ay. Ahí acuérdense que Apocalipsis es una serie de 7, los 7 truenos, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 iglesias, los 7 ayes, así por el estilo. Y aquí en este contexto estamos en el tercer ay. Ahora, esto marca el fin del paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. La séptima trompeta tiene que ver naturalmente con los preparativos para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la séptima trompeta encierra la segunda venida per se hasta el milenio. Ahora, los adventistas del séptimo día creen que el comienzo de la séptima trompeta ocurre en 1844. Por eso, pastor y estimados amigos, cuando hay este tercer ay, está hablando específicamente del contexto de la séptima trompeta que da el desenlace de la victoria de Cristo sobre los poderes enemigos. Por eso hay grandes voces y probablemente estas voces ocurren como resultado de las huestes celestiales que aparecen en el capítulo 5, versículos 11 al 12, y también en la séptima plaga, donde se oye una gran voz que procede del templo del cielo, en el capítulo 16, 17. Todo tiene que ver con un desenvolvimiento, pudiese decirse, muy organizado que se da en el contexto de Apocalipsis, que en el capítulo 11 está hablando de que finalmente Cristo asume su rol como Rey del universo. Al revisar este capítulo, pastor, parece ser que a Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, se le dio una visión para que hablara en términos proféticos lo que iba a acontecer al finalizar lo que es la historia que describe el destino de las naciones, y el Señor triunfará. Ahora, lo que nos llama aquí la atención, y nos gustaría, porque hemos escuchado muchas explicaciones acerca de esa visión y lo que Juan ve de las expresiones de los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, en sus tronos. Eso implica entonces que es una visión donde está el trono de Dios y hay 24 ancianos que se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Y ahí aparece la adoración que se le da a nuestro Creador, para decir que Él es el Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. Hablamos del término pasado, presente y futuro. Esos 24 ancianos, ¿a quién se refieren? Y ¿a quién específicamente de la Trinidad se está refiriendo cuando habla acerca del Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir?
Es una pregunta tan maravillosa que ahí se puede durar meses hablando tan solo en esa pregunta. Ahora, voy a iniciar por el principio, naturalmente. Los 24 ancianos, posiblemente Juan esté tomando una idea de Isaías, el capítulo 23, versículo 24, donde dice: reinará el Señor y delante de los ancianos será glorificado. En Israel los ancianos jugaban un rol importantísimo. De hecho, todavía en la monarquía, los ancianos juzgaban los casos minoritarios que habían en las ciudades, y cuando algo era complejo y trascendía, era llevado hacia el trono. De manera que los 24 ancianos, en el contexto del Apocalipsis, están con el Cordero juzgando. Por eso dice, se sientan sobre 24 tronos, y pareciera ser que representan las órdenes sacerdotales. En Israel, en el sacerdocio, había 12 órdenes, y cada orden tenía durante el año 2 ocasiones en las que venía. Lo que nos está diciendo es de que en el contexto del Apocalipsis, Juan está hablando de un rol que los 24 ancianos cumplen. Algunos dicen que son seres celestiales, otros dicen que son seres humanos, pero pareciera ser que la evidencia textual implica de que posiblemente son seres humanos, porque dice que vencieron y que están sentados con coronas, y el tipo de coronas que tienen no son estéfanos, o sea, más bien son estéfanos y no son diadema. La diadema es de coronas reales, regia, y estéfanos tiene que ver con una corona de victoria, aquel que ha vencido, y que naturalmente viene de la gran tribulación. Por eso los 24 ancianos tienen una connotación muy importante. Algunos llegan a pensar que esos 24 ancianos fueron aquellos que resucitaron con Cristo y se establecieron en el trono. Bueno, sea cualquiera que sea, nosotros creemos que son seres humanos que vencieron y que están allí reinando con Cristo. Y solo falta en este caso, pastor, que podamos hablar un poquito sobre la declaración: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres. Está hablando en el presente. El que eras al pasado y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Se está refiriendo a la figura de Cristo o a la figura del Padre? ¿O a quién se está refiriendo específicamente esta declaración de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17? Apocalipsis 11, 17 está hablando en el contexto de Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, donde aparece el que es, el que era y el que ha de venir. Y ahí está hablando de la Trinidad. En algunos casos, el que es, el que era y que ha de venir representa a Dios el Padre. Okay. Dios el Padre vendrá en la segunda venida de Cristo. Vendrá el Espíritu Santo. El cielo se va a quedar vacío completamente. El cielo va a venir completamente en la segunda venida de Cristo a escoltar a los redimidos a las mansiones celestiales. Esto indica el gran privilegio. Ahora, en otras ocasiones, el que es, el que era y el que ha de venir representa a Cristo. Pero por lo general, aquí en el capítulo 11, en el capítulo 1, representa al Padre. Porque en el versículo 5 del capítulo 1, el 4 dice: gracia de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Ahí está hablando del Padre. Porque en el 5 dice: y de Jesucristo. O sea, está incluyendo a Jesucristo ahora. Igual en el capítulo 11, lo que nos está hablando del gobierno de la deidad, de la Trinidad, que al final del conflicto Él asume su reino. Y está haciendo alusión, de hecho, al Salmo número 2, donde hay un decreto de que Cristo reinará por orden divina. Y esto es fascinante, de que está hablando de la victoria final de Cristo en el libro de Apocalipsis. Es importante también ver, pastor, ahí que el gobierno de Dios o el reino de Dios domina sobre los poderes del mal, y que al final del gran conflicto, Cristo definitivamente va a eliminar a todos los poderes enemigos. Si yo le hago una pregunta, pastor, y le digo, ¿cuál es
el enemigo más poderoso que tiene Dios? Bueno, desde el mismo libro de Génesis y aún en el libro de Job se hace una descripción que habla del adversario de Dios, que es Satanás, el diablo. Y ese es el enemigo básicamente que históricamente ha venido luchando para tomar la supremacía de Cristo de Dios. ¿Y cuál es el segundo enemigo más poderoso de Dios, al que el Señor va a destruir? La muerte, ¿no será? Excelente. Lo vamos a ver, pastor, 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 al 27. Mire lo que Pablo dice. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Note eso. Estamos hablando del establecimiento del reino de Cristo al final del gran conflicto. Y Pablo está hablando precisamente de eso. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No es el diablo, es la muerte. El instrumento principal que el diablo trajo para destruir al pueblo de Dios fue la muerte. Y Cristo, paradójicamente, murió para matar a la muerte. Entonces aquí tenemos el primer enemigo. Ahora, ¿Por qué es una paradoja? Ya hemos dicho que una paradoja es una contradicción aparente, porque Satanás pensó que matando a Cristo él ganaría, sin embargo fue todo lo contrario. Cristo derrotó al diablo definitivamente con su muerte en la cruz. Lo derrotó porque no quedó allí en la tumba. Así es. Nosotros leemos en el texto bíblico que Jesucristo resucitó. Así es. Y es lo que Pablo está haciendo alusión en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así es. Habla acerca de que el mismo Señor derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, y el derrotar a Satanás, cuando Cristo resucita, le garantiza al ser humano también la resurrección del ser humano como tal. Muy bien comentado, porque el texto dice, mas Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Exacto. De manera que, por eso decía que el último enemigo, el postrer, que Cristo derrota es la muerte. ¿Cuál es el segundo enemigo? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 dice, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es el primer enemigo que va a ser destruido. La bestia, que representa el sistema papal opuesto a las doctrinas de Dios, tergiversando el papel sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, y también los reyes de la tierra que se unieron a él serán destruidos. Primero serán reunidos y luego serán destruidos. Luego la bestia, en Apocalipsis 19:20, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. El falso profeta, nosotros creemos que representa el protestantismo apóstata, que supuestamente recibe gran luz, sin embargo se alía con la bestia, con el sistema papal, para seguir pisoteando los mandamientos de Dios y la verdad del sábado. Entonces, el falso profeta es también apresado y es muerto. Y miren lo que dice, entonces estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Y luego dice, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Por último, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y luego ahí serán atormentados por los siglos de los siglos. Pastor y estimados amigos, los enemigos de Dios serán destruidos por completo al final del gran conflicto. El versículo 13 dice, pastor y estimados amigos, que el mar entregó los muertos que habían en él. Note eso, pastor. Y que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el Hades, pastor? Es el lugar donde se echan los muertos, eso, la tumba. Sencillamente. Yo quisiera hacer una pregunta antes de cerrar, porque veo que el tiempo está avanzando. Hay una declaración que siempre ha traído confusión, porque se aplica de manera literal,
Cuando usted lee en la palabra de Dios y que usted lo citó, la Biblia, que son echados en un lago de fuego que arde para siempre, eso ha dado lugar de que muchas personas puedan hacer una doctrina de ese pasaje de la Biblia y nos hablan acerca de un infierno que está quemando para siempre. Sería importante antes del cierre que podamos aclarar la expresión que fue citada de la palabra de Dios por usted. Quiero decir que el infierno existirá, pero después del milenio. El infierno representa el lago del fuego, y los impíos junto con el diablo, como acabamos de leer, y la muerte, el Hades, serán echados en el lago del fuego. Ahora bien, la gente cuando muere ahora no está ardiendo. ¿Por qué? Porque si están ardiendo, lo están haciendo antes de ser juzgados, y eso es antibíblico. Primero el juicio y luego la condenación. ¿Me hago entender? 1. 2. El diablo no arderá para siempre. En Ezequiel capítulo 28 dice, versículos 18 y 19, que el diablo fue reducido a ceniza para siempre. Y si el diablo que provocó el pecado es reducido a ceniza, mucho más o mucho menos aquellos que fueron engañados por él arderán para siempre. De manera que lo que el Apocalipsis nos está presentando es la destrucción final de los enemigos de Dios en el tiempo del fin. Estuvo muy bueno que se produjera esa aclaración. Bueno, ya llegamos, por ejemplo, al final. Quisiéramos dejarle con una declaración de la misma guía de estudio para ir cerrando con el tema que tenemos en el día de hoy, que nos habla acerca de la verdad triunfante. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso, el mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa, reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción de Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página número 289 de la versión electrónica. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Ellen White, Conflicto de los siglos, página número 289. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Padre, oramos a ti en esta ocasión para agradecerte porque con toda la fuerza que amerita la palabra de Dios enseña que Jesucristo va a triunfar y finalmente nosotros gozaremos con Él por toda la eternidad. Ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que enseña tu santa y bendita palabra y saber que un día no muy lejano estaremos reinando contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.